Durante 55 años, la audaz fuga de 1962 de Alcatraz. La fortaleza considerada en su día la prisión más prueba de fugas de Estados Unidos, ha seguido siendo uno de los misterios sin resolver más apasionantes del país. ¿Cómo podría alguien escapar de un lugar diseñado para ser impenetrable? ¿Perecieron Frank Morris y los hermanos Anglin en las gélidas garras de la bahía de San Francisco? ¿O hicieron lo impensable y desaparecieron en el mundo sin ser detectados? Por fin se ha desvelado el misterio, y lo que se ha descubierto es poco menos que asombroso. Alcatraz, la infame roca, era más que una prisión. Era un símbolo de desesperanza. Levantada sobre una isla desolada en medio de la bahía, albergó a los criminales más peligrosos de su época, como Al Capone y George Machine Gun Kelly. En su interior, los presos soportaban unas condiciones que les destrozaban el alma. Celdas frías y húmedas, privilegios despojados y la amenaza inminente del aislamiento. Pero lo que realmente selló la temible reputación de Alcatraz fue la propia naturaleza, rodeada de aguas gélidas, poderosas corrientes e impredecibles mareas envueltas en niebla. La isla parecía custodiada por los elementos. Escapar no solo era improbable, sino que se creía que era suicida. Durante décadas, la leyenda de la inescapabilidad de Alcatraz se mantuvo incontestada. Pero ahora, con nuevas revelaciones y pruebas escalofriantes, el mito empieza a desmoronarse. Sin embargo, a pesar de la reputación de fortaleza de la prisión, los reclusos realizaron numerosos intentos de fuga. A lo largo de su funcionamiento, 36 hombres intentaron escapar. Algunos intentaron cruzar la bahía a nado, otros utilizaron balsas improvisadas y algunos incluso hicieron túneles a través de las paredes. Sin embargo, 23 de estos intentos acabaron en recaptura. 6 hombres fueron fusilados y 2 murieron ahogados. Sin embargo, el más intrigante de todos estos intentos siguió siendo el caso sin resolver de Frank Morris y los hermanos Anglin, Johnny Clarence. Ellos, junto con otro recluso llamado Alan West, idearon un audaz plan de fuga en 1962 que se convertiría en uno de los más famosos de la historia. Su fuga tuvo un alcance audaz. Trabajaron durante meses, planeando cuidadosamente cada movimiento. Crearon maniquíes para dejarlos en sus celdas. Fabricaron herramientas con objetos aparentemente cotidianos e incluso crearon una balsa improvisada. En junio de 1962, Frank Morris y los hermanos Anglin desaparecieron de sus celdas, desvaneciéndose aparentemente en el aire. A las autoridades solo les quedó una conclusión. Los hombres se habían ahogado en las agitadas y heladas aguas de la bahía. Pero esa conclusión nunca fue del todo satisfactoria. El misterio persistió durante décadas y, con la aparición de nuevas pruebas en los últimos años, la cuestión ha vuelto a ocupar la conciencia pública. A lo largo de los años, han aumentado las especulaciones sobre si estos hombres siguen vivos, y las pruebas obtenidas recientemente han llevado a las autoridades a reabrir el caso. La reapertura del caso, la carta de 2013 y las especulaciones renovadas. La historia de la fuga de Alcatraz permaneció latente durante muchos años, siendo la postura oficial que Frank Morris y los hermanos Anglin no sobrevivieron. De hecho, en 1979, el FBI cerró su investigación, declarando el caso resuelto y a los fugados presuntamente ahogados. Sin embargo, el misterio se negaba a desvanecerse y, en 2013, el caso dio un giro inesperado cuando el Departamento de Policía de San Francisco recibió una escalofriante carta. La carta estaba firmada por John Anglin, uno de los fugados, y en ella se afirmaba que él, junto con su hermano Clarence y Frank Morris, sí habían logrado salir con vida y vivieron huyendo durante más de 5 décadas. La carta distaba mucho de ser una simple confesión. En ella se detallaba la vida de John Anglin después de la fuga, afirmando que había vivido en varios lugares, entre ellos Seattle, Dakota del Norte y el sur de California. El contenido de la carta era especialmente llamativo porque incluía detalles personales sobre la propia fuga, información que solo alguien íntimamente implicado podía conocer. Pero la carta también contenía un giro desgarrador. Al parecer, John Anglin se estaba muriendo de cáncer y buscaba ayuda de las autoridades. Quería llegar a un acuerdo.
posiblemente a cambio de su cooperación o de una reducción de condena por sus delitos cometidos hace tiempo. Las autoridades, tan intrigadas como cautas, se tomaron en serio la carta, pero no estaban nada convencidas. Iniciaron una investigación sobre su autenticidad, que incluyó análisis caligráficos, pruebas forenses e incluso la comprobación de los antecedentes de los hermanos Anglin. Sin embargo, a pesar de los convincentes detalles de la carta, los resultados no fueron concluyentes. No había pruebas sólidas para verificar que la carta había sido escrita realmente por John Anglin, lo que dejó a las autoridades y al público con aún más preguntas. El misterio se alimentó aún más por el hecho de que la carta de John Anglin parecía contener suficientes detalles fácticos para darle peso, pero también era lo suficientemente vaga como para mantener su autenticidad en duda. ¿Se trataba de una confesión genuina de un hombre que buscaba la redención tras décadas de evasión, o era un engaño diseñado para llamar la atención? La respuesta sigue siendo difícil de encontrar, ya que la investigación sobre los orígenes de la carta sigue sin arrojar conclusiones definitivas. A medida que avanzaba la investigación sobre la carta, se reavivó el debate sobre si los hombres habían escapado realmente y sobrevivido a las traicioneras aguas de la bahía. La suposición predominante era que los hombres perecieron en las frías y agitadas aguas. Sin embargo, cuantas más pruebas surgían, más plausible parecía que pudieran haber llegado a la libertad. Si habían sobrevivido, ¿cómo se las habían arreglado para vivir tanto tiempo sin ser detectados? En los círculos policiales, la reacción fue mucho más contradictoria. Para el FBI y los US Marshals, la carta era a la vez una vergüenza potencial y una inquietante reivindicación de pistas descartadas durante mucho tiempo. Durante años, la postura oficial fue que los hombres se habían ahogado, alegando los investigadores las fuertes corrientes de la bahía, la baja temperatura del agua y la falta de avistamientos confirmados. Aceptar la carta como real significaría admitir que su cacería humana más infame había fracasado y que los fugitivos habían logrado desaparecer sin dejar rastro. En privado, agentes retirados y personas con información privilegiada empezaron a hablar. Algunos afirmaron que creían desde hacía tiempo que los fugados contaban con ayuda, posiblemente de familiares o contactos del crimen organizado. Otros admitieron que la investigación inicial dejó muchas preguntas sin respuesta, en particular la curiosa falta de pruebas físicas que demostraran que los hombres se ahogaron. Un US Marshal retirado describió la revelación como un moratón profesional que nunca se curó del todo. Este renovado interés por el caso hizo que Alcatraz volviera a estar en el punto de mira de la opinión pública, suscitando nuevos debates y teorías. Algunos sugirieron que los hombres habían planeado su huida tan meticulosamente que podrían haber eludido a las autoridades durante años, mientras que otros creían que podrían haber sido finalmente capturados o haber sucumbido a sus hábitos delictivos. La posibilidad de que los hermanos Anglin y Frank Morris hubieran llevado vidas tranquilas bajo identidades falsas parecía cada vez más plausible, aunque desafiara las expectativas convencionales. En 2018, el FBI reabrió oficialmente la investigación y se recurrió a equipos forenses y expertos en caligrafía para reexaminar la carta de 2013 y las pruebas que rodeaban el caso. Esta vez, también buscaron posibles rutas de escape y volvieron sobre viejas pistas. Sin embargo, al igual que antes, los resultados no fueron concluyentes. No aparecieron nuevas pruebas que pudieran proporcionar una respuesta definitiva, y el caso siguió oficialmente abierto, aunque estaba claro que encontrar la verdad, si es que era posible, sería increíblemente difícil. La investigación sobre la misteriosa carta de 2013 no hizo sino profundizar en el enigma que rodea la fuga de Alcatraz. ¿Qué fue de Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin después de aquella fatídica noche de 1962? ¿Fueron realmente los autores intelectuales de la mayor evasión de la historia penitenciaria de Estados Unidos, o las frías aguas de la bahía se cobraron sus vidas, borrándoles de la historia? A medida que pasan los años y salen a la luz nuevas revelaciones, el misterio sigue sin resolverse, continuando cautivando al público y manteniendo viva la incógnita. La noticia de que los evadidos de Alcatraz podrían haber sobrevivido y vivido durante
Décadas sin ser detectados conmocionó tanto a la opinión pública como a las fuerzas del orden. Tras 55 años de especulaciones, mitos y desmentidos oficiales, la idea de que Frank Morris y los hermanos Anglin burlaron la prisión más segura del mundo encendió una tormenta de reacciones. La reacción del público, la carta de 2013, cuando por fin salió a la luz pública años después, reabrió viejas heridas y avivó nuevos debates. Para el público en general, la noticia aterrizó como un giro argumental en un documental de crímenes reales, demasiado increíble para creerlo, pero demasiado detallado para ignorarlo. La gente que durante tanto tiempo había idealizado la fuga como un inteligente triunfo de los desvalidos se sintió reivindicada. Vencieron al sistema, decían muchos, haciéndose eco de un sentimiento de admiración que ha rodeado la fuga durante décadas. La idea de que los tres hombres no solo sobrevivieron a la peligrosa travesía a nado desde la isla de Alcatraz, sino que además empezaron una nueva vida sin ser detectados, despertó una profunda fascinación por las leyendas de fugas de cárceles y los relatos de antihéroes. Las redes sociales se llenaron de teorías, memes e investigaciones. Investigadores aficionados rastrearon viejas fotografías, archivos familiares e incluso imágenes de satélite, en grupos de Facebook e hilos de Reddit dedicados a crímenes sin resolver. Los usuarios debatieron con renovada energía la logística de la fuga. Algunos apuntaron a hombres mayores de Brasil o de la Georgia rural que guardaban un extraño parecido con los hermanos Anglin, mientras que otros diseccionaron el contenido de la carta de 2013 línea por línea, tratándola como una clave perdida hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, había escepticismo. Muchos se preguntaban por qué el gobierno había ocultado esta información durante tanto tiempo. ¿Por qué publicarla ahora o si podría tratarse de un engaño? Algunos sospechaban que se trataba de una filtración controlada o incluso de un intento de distraer la atención de otras polémicas. La falta de una confirmación definitiva del ADN o de un testigo vivo mantuvo a raya a muchos escépticos. La pregunta seguía inquietando a los entusiastas. ¿Cómo habían escapado? ¿Cuáles habían sido sus movimientos? La ejecución. La noche de la gran fuga. La noche del 11 de junio de 1962 pasaría a la historia como uno de los intentos de fuga más audaces y misteriosos de la historia penitenciaria estadounidense. Tras meses de cuidadosa preparación, Frank Morris, junto con John y Clarence Anglin, ejecutaron su plan. Pero antes de que pudieran intentar su fuga, necesitaban asegurarse de que sus preparativos fueran perfectos y no fueran detectados. El primer paso era retirar las tapas de los conductos de ventilación de sus celdas. Esto les permitiría arrastrarse por el agujero que habían creado y entrar en un túnel que conducía a los pasillos de mantenimiento situados tras los muros. Para esta tarea, habían fabricado herramientas improvisadas que les permitían desenroscar con cuidado las rejillas de ventilación y sustituirlas por las cabezas de maniquí que habían fabricado. Los maniquíes se colocaban de tal forma que, incluso durante los recuentos nocturnos, parecieran reales y convencieran a los guardias de que los reclusos seguían dentro. Cuando se apagaron las luces, los hombres se pusieron en marcha, se arrastraron por los agujeros y entraron en los pasillos laberínticos, trabajando en silencio y con rapidez para evitar ser detectados. El trío avanzó por los pasillos de mantenimiento y se adentró en una sección de la prisión a la que rara vez accedían los guardias. Conocían la disposición de Alcatraz mejor que nadie. Y esa familiaridad era crucial para evitar los ojos del personal de la prisión. Tras abrirse paso por los túneles, llegaron a una pequeña zona cercana al tejado del edificio. Desde aquí, tendrían que atravesar el tejado y llegar al patio de la prisión, donde habían escondido sus balsas y otras herramientas. Los hombres también habían preparado un juego de cuerdas hechas con sábanas, que les permitirían descender desde el tejado hasta el suelo. Pero el siguiente obstáculo eran los muros exteriores de la prisión. Una barricada de hormigón, casi imposible de escalar, se interponía entre ellos y la libertad. Sin inmutarse, los hombres utilizaron los materiales que habían acumulado cuidadosamente durante meses, chubasqueros de goma, que habían cosido para formar una balsa improvisada. La idea era utilizar estos impermeables como dispositivos de flotación,
con la esperanza de que les llevaran a través de las gélidas aguas de la bahía hasta la lejana tierra firme. No dejaron nada al azar, y cada miembro del grupo asumió un papel distinto. Mientras uno de los hombres se encargaba de remar en la balsa, los demás prestaban apoyo o asumían diversas responsabilidades. Sabían que tendrían que ser silenciosos y rápidos, ya que cualquier ruido o interrupción podría alertar a los guardias y desbaratar su huida. Con todo preparado, se abrieron paso a través del patio en penumbra y se adentraron en el agua. Las corrientes eran feroces e impredecibles, y la fría temperatura de la bahía, a menudo por debajo de los 50 grados Fahrenheit, suponía una seria amenaza para su supervivencia. Pero el trío estaba decidido, impulsado por la promesa de libertad que les había eludido durante tanto tiempo. Se lanzaron al agua con su balsa, desafiando el oleaje y el hielo. Su objetivo era llegar a las lejanas costas de San Francisco, donde esperaban desaparecer entre la multitud y empezar de nuevo. A medida que pasaban las horas, los tres hombres se alejaban remando de Alcatraz, luchando contra la implacable atracción de la corriente. Pero su huida no fue nada fácil. Las duras condiciones de la bahía, combinadas con las fuertes mareas y los vientos impredecibles, planteaban serios desafíos. Y a medida que los hombres se acercaban al final de su viaje, el destino de su huida se volvía incierto. Algunos creen que fueron arrastrados por las implacables aguas y que se ahogaron antes de llegar a tierra. Otros afirman que llegaron a la orilla y se pusieron a salvo, aunque no hay pruebas fehacientes que lo confirmen. Por la mañana se descubrió la fuga. Los guardias encontraron los maniquíes en las celdas, pero no había rastro de los fugados. La prisión se cerró y se inició una intensa persecución, pero no se encontró ni rastro de los fugados. A las autoridades solo les quedaban especulaciones, sin saber si los fugitivos habían salido con vida o perecido en las gélidas aguas. Esto no impidió una de las persecuciones más notables de la historia: la búsqueda, una cacería humana a escala nacional. La fuga de Frank Morris y los hermanos Anglin de Alcatraz no solo conmocionó al sistema penitenciario, sino que desencadenó una amplia persecución por todo el país. Cuando los fugitivos se desvanecieron en la noche, las fuerzas del orden se vieron obligadas a coordinar rápidamente sus esfuerzos para localizarlos. A pesar del elaborado plan, la desaparición de los tres hombres dejó tras de sí un rastro de interrogantes y pruebas mínimas, alimentando la incertidumbre en torno a su destino. El alcaide de la prisión, Olin G. Blackwell, se apresuró a iniciar una investigación y pidió ayuda al FBI. La participación del FBI fue fundamental, ya que Alcatraz era una prisión federal y cualquier fuga de esta magnitud no solo suponía una violación de las normas penitenciarias, sino también un desafío a la autoridad federal. Los agentes comenzaron inmediatamente a peinar la prisión, entrevistando al personal y revisando los registros. Descubrieron que el plan de fuga se había llevado a cabo meticulosamente y que los hombres habían utilizado herramientas, materiales y conocimientos acumulados durante varios meses. Pero el descubrimiento más escalofriante se produjo cuando los investigadores se dieron cuenta de que los fugados habían conseguido atravesar las paredes de sus celdas, dejando tras de sí tan solo burdos maniquíes para dar la ilusión de su presencia. Esto reveló el grado de planificación y ejecución de la fuga. La siguiente fase de la búsqueda consistió en una persecución masiva que abarcó varios estados. Los fugitivos se habían lanzado a las gélidas aguas de la bahía de San Francisco, lo que, en sí mismo, era una hazaña increíble. Sin embargo, las condiciones de la bahía, con sus mareas impredecibles y sus aguas gélidas, hacían que las probabilidades de supervivencia fueran escasas. El FBI, junto con las fuerzas de seguridad locales, comenzó a rastrear la zona de la bahía en busca de cualquier prueba que pudiera apuntar a la supervivencia de los fugados. Se desplegaron helicópteros para rastrear las aguas y las autoridades. Organizaron equipos de búsqueda a lo largo de la costa y las zonas circundantes. Al cabo de un día, los guardacostas descubrieron una balsa de goma casera en Angel Island, a unos 3 kilómetros de Alcatraz. Estaba fabricado con impermeables, el mismo material utilizado para los chalecos salvavidas improvisados de los fugados, y se encontró junto a un tosco remo de madera. Cerca de allí encontraron un paquete de efectos personales envuelto en plástico, con fotografías y direcciones.
que se cree que pertenecía a Clarence Anglin. Días después, un chaleco salvavidas desgarrado apareció en la bahía, pero sin sangre ni cuerpo, lo que no hizo sino aumentar el misterio. Estos hallazgos ofrecían pistas contradictorias. O bien los hombres se habían ahogado, dejando sus pertenencias a la deriva, o bien habían llegado a tierra y habían dejado los objetos como señuelo. El FBI también solicitó la ayuda de las fuerzas policiales locales de California, Nevada y otros estados. Se enviaron carteles con los retratos de Morris, John y Clarence Anglin a varios lugares con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlos. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de recursos y personal, no surgió ninguna pista sólida. Las autoridades seguían desconcertadas, incapaces de encontrar el menor rastro de los hombres. Mientras tanto, la fuga seguía acaparando la atención de los medios de comunicación, despertando el interés del público y alimentando la especulación. Los periodistas clamaban por cualquier información sobre el paradero de los hombres, mientras que el público en general se quedaba con una sensación de asombro ante la audaz hazaña. ¿Pudieron los fugitivos ponerse a salvo? Perecieron en las frías aguas de la bahía, sus cuerpos arrastrados mar adentro. Contra todo pronóstico, encontraron refugio en algún lugar, tal vez ayudados por cómplices, mientras huían hacia una nueva vida. Las teorías y conspiraciones. A falta de respuestas definitivas, la especulación no tardó en llenar el vacío. A lo largo de los años, surgió una amplia gama de teorías, algunas plausibles, otras rayanas en lo fantástico. Algunos creían que los fugados contaban con ayuda desde dentro, ya fuera de compañeros de prisión o de funcionarios corruptos. Otros estaban convencidos de que los hermanos Anglin, con sus amplias conexiones criminales, habían organizado la ayuda exterior con mucha antelación. Con el tiempo, estas teorías se hicieron más elaboradas. Los rumores hablaban de barcos avistados en la bahía aquella noche, con luces que parpadeaban brevemente antes de desaparecer en la niebla. Algunos afirmaron haber visto vehículos desconocidos aparcados en tramos remotos de la costa, como si alguien hubiera estado esperando. Otros especularon con que toda la operación había sido financiada por el crimen organizado, a cambio de favores que los Anglin habían prometido devolver en una ocasión. A pesar de los intensos esfuerzos de las autoridades, la búsqueda acabó perdiendo impulso. A medida que el rastro se enfriaba, también lo hacía la versión oficial. Nunca se recuperaron los cuerpos. No se confirmaron avistamientos verificables ni aparecieron pruebas contundentes que confirmaran la supervivencia o la muerte. El caso quedó abierto, y esa ambigüedad no hizo más que echar leña al fuego. Una de las teorías más persistentes y convincentes era que los fugitivos lograron sobrevivir a su angustioso viaje a través de la bahía y encontraron refugio en tierra firme. En este caso, los fugitivos habrían tenido que sortear no solo las duras condiciones de la bahía, sino también el reto de eludir la persecución masiva. En apoyo de esta teoría, algunos sostienen que la planificación de los fugitivos fue tan minuciosa que habrían previsto las dificultades de la travesía de la bahía. Puede que la balsa improvisada con chubasqueros no fuera la solución ideal, pero podría haber sido suficiente para mantenerlos a flote. Además, su conocimiento de la zona de la bahía podría haber desempeñado un papel fundamental para evitar ser detectados. Si llegaban a tierra firme, se cree que podrían haber contado con contactos en el mundo criminal para desaparecer o asumir nuevas identidades. En los últimos años, esta teoría se ha visto reforzada por un experimento de gran repercusión realizado por Discovery Channel, en un especial titulado Cazadores de mitos. El equipo se propuso probar si era realmente posible sobrevivir al traicionero viaje a nado desde Alcatraz hasta tierra firme. Es increíble que estos tres hombres fueran capaces de salir del complejo penitenciario. Con una balsa improvisada similar a la construida por Morris y los hermanos Anglin, utilizando materiales muy parecidos a los originales, principalmente impermeables cosidos y sellados entre sí. El equipo construyó una réplica de la balsa y partió en condiciones similares a las de la noche de la fuga. Los resultados fueron impactantes. No solo aguantó la balsa, sino que el equipo de cazadores de mitos llegó con éxito a la Isla del Ángel, tal y como podrían haber hecho los fugitivos originales. Desde allí, demostraron que habría sido posible continuar hasta tierra firme, especialmente al amparo de la oscuridad. La prueba demostró que,
Contrariamente a las suposiciones iniciales de 1962, la ruta de escape no solo era posible, sino plausible. Este experimento añadió una importante capa de credibilidad a la teoría de que los hombres podrían haber logrado la libertad. Aunque no proporcionó pruebas concluyentes de supervivencia, socavó la creencia largamente sostenida de que el agua fría y las fuertes corrientes hacían imposible la huida. Combinado con otros hallazgos, como una balsa descubierta en Angel Island y las huellas que parecían alejarse de la costa, ha contribuido a mantener viva la tentadora posibilidad de que la fuga de Alcatraz fuera un éxito y que los 3 hombres pudieran haber vivido escondidos. Algunos tacharon estas historias de ilusiones, otros insistieron en que la verdad estaba ahí fuera, enterrada bajo décadas de silencio y miedo. ¿Y si los hombres lo consiguieron? ¿Y si las autoridades sabían más de lo que decían? Puede que por fin se disipe ese aire de incertidumbre. 55 años después de la audaz fuga, un gran avance ha sacado a la luz nuevas pruebas que finalmente podrían resolver el misterio. La leyenda de Alcatraz, por fin resuelta. Un descubrimiento que nadie esperaba puede haber resuelto por fin el viejo misterio de su fuga. Tras casi 6 décadas de especulaciones, una de las fugas de prisión más emblemáticas de la historia podría tener ahora una conclusión definitiva, gracias a la inteligencia artificial de vanguardia y a un software de reconocimiento facial. El avance se produjo gracias a una improbable colaboración entre Rothco, una agencia creativa irlandesa dependiente de Accenture Interactive, IUS, y los especialistas en inteligencia artificial de Eden TV. Juntos, reexaminaron una fotografía granulada que se había descartado o debatido durante mucho tiempo, una imagen supuestamente tomada en Brasil en 1975, que mostraba a 2 hombres de mediana edad de pie, uno al lado del otro, en una granja rural. Durante años se rumoreó que se parecían a John y Clarence Anglin, pero nadie podía asegurarlo. Ahora, tras ejecutar un avanzado software de reconocimiento facial entrenado para analizar millones de puntos de datos, el equipo ha confirmado con alta probabilidad que los hombres de la foto son los hermanos Anglin. Esta revelación supone el avance más creíble hasta la fecha en este misterio que dura décadas. La fuga original, llevada a cabo el 11 de junio de 1962, fue meticulosamente planeada y audazmente ejecutada por Frank Morris y los hermanos Anglin. Pero con la aparición de esta nueva fotografía décadas después, y ahora que la tecnología por fin se ha puesto al día, los argumentos a favor de su supervivencia son más sólidos que nunca. Las pruebas sugieren que los hermanos no solo sobrevivieron a su huida de Alcatraz, sino que acabaron llegando a Brasil, donde quizá vivieron en secreto. Resulta chocante pensar que solo se necesitó una vieja foto y algo de inteligencia artificial para resolver el misterio. ¿Crees que esto ha resuelto realmente el misterio? ¿O deberíamos desconfiar de lo que dice la IA? Dinos lo que piensas en los comentarios a continuación. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.